Grabar. Bueno, genial. Vamos a empezar entonces con la clase, vamos a grabar. Vamos a dividir la clase en dos partes. En una primera vamos a repasar los temas del positivismo que vimos con el texto de Juan Agüero y con el texto de Piovani Argenti. Vamos a ver la matriz de pensamiento positivista, que incluye no solo el positivismo, sino el neopositivismo, el consenso ortodoxo, y vamos a ir incluyendo todo ahí. En una primera parte yo les quiero compartir, para que nos empiece a quedar bien claro, ¿qué es una matriz de pensamiento? Porque nosotros estuvimos hablando por ahí, o que más tienen arraigado, calculo, a lo largo de la trayectoria, digamos, en la Facu, es la idea de paradigma, ¿no? Por ahí estamos, yo que vengo de la vieja escuela, por ahí estamos más acostumbrados a hablar de un paradigma, el paradigma positivista, o del paradigma crítico, o del paradigma interpretativista. Bueno, la idea acá es desandar la idea de paradigma y pararnos en lo que es, en vez de hablar de paradigma, en lo que es matriz epistemológica. No sé si están viendo la pantalla, ¿se puede compartir bien? Sí, bien. Bueno, la idea de matriz epistemológica que está planteada por Argumedo nos dice que es un entramado de categorías, conceptos, ideas que establecen fundamentos en torno a cómo vamos a entender y comprender los fenómenos sociales. O sea que se van agrupando dentro de una matriz epistemológica distintas categorías, conceptos, ideas, fundamentos, en torno a lo que se entiende que es un fenómeno social, cómo se produce conocimiento, y también la dirección política e ideológica del conocimiento. Construyen diferentes interpretaciones de la historia. Nosotros vemos una matriz epistemológica como es la del positivismo, y después vamos a ver cómo es la crítica, y van a tener interpretaciones de la historia totalmente diferentes, o puede ser que, o sea, que haya una disrupción, ¿no? Se identifican con modelos de organización social que van marcando los ejes fundamentales de proyectos políticos hacia el futuro y formulan planteos. Fíjense que, ahora vamos a leer más abajo, que hay matrices que esconden sus fundamentos o su postura política, ideológica, como es la del positivismo, por ejemplo, y en realidad están construyendo un orden, están sosteniendo un tipo de orden político hacia el futuro, están formulando distintas formas de ver la realidad, de construir conocimiento. Entonces, cada matriz epistemológica, aunque la explicite o aunque no la explicite, tiene una dirección política e ideológica. Eso es algo que tenemos que entender, porque muchas veces en algunas cátedras, en trabajo social, nos siguen hablando de que hay que tener una postura apolítica, ¿no? Como que no tenemos que tener un posicionamiento político. Hoy en día creo que con el movimiento feminista hemos empezado a tocar estos temas del pensar situado, el pensamiento ético-político, de tener una postura, desde donde yo hablo, que por ahí antes, o desde el positivismo, eso es como que queda obviado, ¿no? Como que no se dice, pero en realidad hay una postura. Entonces dice, cada matriz epistemológica emerge y se desarrolla en un contexto. Nosotros siempre venimos viendo los distintos textos cuando hablan del positivismo, en qué siglo surgió, en qué contexto surgió. O sea que es importante entender que cada matriz epistemológica va a nacer, se va a desarrollar en un contexto histórico espacial específico. Y se va a conformar desde los aportes de diversos pensadores. Por eso también, como vimos en el texto de Piovani Argenti, hay diferentes pensadores del positivismo que van a explicar los fenómenos sociales de una manera o de otra, y que cada matriz plantea una forma específica de producir conocimiento, de construir el método científico
¿sí? Y el proceso de comprensión en torno a los fenómenos sociales que crea y que construye cada matriz y la producción de conocimiento, como ya les decía, que me adelanté, implica un direccionamiento político-ideológico. Algunas matrices optan por ocultar esta dirección, desde la excusa de la neutralidad científica, como es la del positivismo que ya vimos, y otras van a optar por explicitar desde un posicionamiento que entiende que el conocimiento debe estar siempre al servicio de la transformación social. Vamos a ver distintas matrices epistemológicas. Miren, esto creo que están todas nombradas en el texto de Juan Agüero, en el capítulo 1 que vimos. Positivista, neopositivista, materialismo histórico, comprensionismo, bueno, son un montón de matrices. Pero lo que vamos a hacer es agruparlas en 3 grandes grupos. Dentro de poco seguramente va a venir un trabajo que vamos a tener que ubicar en un cuadro comparativo estos 3 grandes agrupamientos de matrices. Entonces creo que está bueno de empezar a ensayar ya, o de empezar a tener la postura por lo menos del positivismo. Después en la clase que viene nos vamos a ir preparando para poder apoyarnos y conocer cuál es el agrupamiento de matrices críticas. Una vez que las tengamos, las vamos a poner en comparación con el positivismo. Y después, bueno, seguiremos con las interpretativistas. Entonces, como les menciono, agrupamos todas estas matrices en 3 grupos. Y en la cátedra van a escuchar nombrar a lo largo de todo el año que tenemos 3 grupos de matrices epistemológicas, que anótenselas. Positivistas, tenemos las matrices interpretativistas y las matrices críticas. 3 grupos de matrices que van a agrupar a todas estas matrices en 3 grandes grupos. Nosotros hoy en la clase de hoy dijimos que nos vamos a centrar en el positivismo. Vayan anotando todo porque ahora cuando hagamos el cuadro comparativo, vamos a empezar con el positivismo y vamos a ir anotando las categorías fundamentales del positivismo. Así que vayan anotando, porque la idea es que el cuadro podamos entre todas hacerlo. Agrupamiento de matrices positivistas. Tienen en común la búsqueda por la neutralidad y la objetividad, algo que viene siendo redundante, ¿no? Neutralidad, objetividad, el conocimiento científico se ve como el único válido, desvaloriza, desestima y estigmatiza las otras formas de conocimiento. Plantean un método único, sus principios políticos e ideológicos se dirigen a conservar el orden social, no a romperlo, todo lo contrario, lo conservan, y la producción de conocimiento busca aportar al desarrollo de la modernidad y del capitalismo. Acuérdense que cuando se desarrolla la ciencia moderna como principal política ideológica, ¿no? Y hegemónica, termina siendo como la dirección política ideológica de la modernidad y del capitalismo. La ciencia moderna europea, súper positivista. Que ahora vamos a ir. Entonces, este grupo de matrices positivistas, este agrupamiento, ¿quiénes lo integran? Como vimos, el positivismo, el neopositivismo, el consenso ortodoxo y el neoliberalismo. Estas 3 matrices integran estas 4 matrices integran este grupo. ¿Se entiende hasta acá? Acá las tenemos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, damos por cerrado esto. Vamos a ir al power que hicimos del texto de Juan Agüero. ¿Alguna quiere leer? Si querés yo, profe. Dale, dale.
El positivismo como filosofía hegemónica de la ciencia médica europea. Ciencia médica era, ¿no? Ciencia moderna. Acuérdense que cuando se Moderna, construye médica, la no. ciencia, no, pero está bien, cuando se construye la ciencia, está bien la equivocación para fundamentar esto. Cuando se construye la ciencia, yo hago muchas abreviaciones, se construye en la modernidad, o sea, se viene instaurando la modernidad. Entonces, la primer ciencia que conocemos es la ciencia moderna europea. Bien, adelante. Bueno, dice, invención de la economía. Tuvo lugar luego del periodo revolucionario de la ciencia moderna que culmina en la primera mitad del siglo XVII. Adam Smith denomina economía a la ciencia social que inventa la segunda mitad del siglo XVIII. Con esta invención se inicia el proceso de construcción histórico de las ciencias sociales. La nueva ciencia registra y analiza propiedades cuantitativas expresadas en dinero, en ciertos fenómenos de la realidad, construyendo relaciones de causa-efecto para explicar los mismos, como si los fenómenos estudiados por la economía fueran similares a los estudiados por las ciencias naturales. Usando los mismos métodos de las ciencias naturales, la observación, el método experimental, la formulación de axiomas, leyes, modelos matemáticos. La economía se encuadra en el modelo hegemónico de la ciencia moderna europea. Esta forma particular de ciencia y de producción de conocimiento científico, científico, hegemónica en las ciencias naturales, también se vuelve hegemónica en las ciencias sociales. Genial, bueno, entonces acá ya tenemos la segunda mitad del siglo XVIII, que empieza con esta invención, y que vamos a ver que el mismo método que se usaba para las ciencias naturales se empieza a usar para las ciencias sociales. Esto es algo fundamental. Fíjense cuál es el método: la observación, el método experimental, la formulación de axiomas, leyes y modelos matemáticos. Ahora luego los vamos a escribir en la pizarra. Primera mitad del siglo XIX. A ver, son solo 2 cuadrantes más. ¿Querés seguir leyendo este? Dale, ahí. Primera mitad del siglo XIX. El positivismo como filosofía hegemónica de la ciencia moderna europea. Augusto Comte propone una nueva forma de resolver el problema de la verdad y la objetividad. Su propuesta consiste en la prueba empírica de todo tipo de afirmaciones, enunciados o leyes. Nace la filosofía positiva. Se ocupa de los fenómenos sociales y designa una manera uniforme de razonar. Es el estudio de las generalidades de las distintas ciencias sometidas a un método único. Axioma indiscutible. No hay conocimiento más real que aquel se basa en los hechos observados. Para la filosofía positiva, todos los fenómenos están sujetos a leyes naturales invariables. Comte considera la separación entre las distintas ramas del saber y su desarrollo independiente, sosteniendo la división del trabajo intelectual. Comte tiene una pretensión de formar una nueva civilización superadora de más de 7.000 años de creencias y prácticas religiosas, como también más de 2.000 años de reflexiones metafísicas y pensamiento filosófico. Pretende erigirse en el gran paradigma de la modernidad europea, no solo en el de la ciencia moderna, sino también el de la civilización europea. En este contexto se inicia la construcción histórica de las ciencias sociales, primero de la economía y luego de la física social, denominada después sociología. Genial, bueno, acá vemos los inicios del positivismo. Primero con la invención de la economía y luego con la física social. Y tenemos ya a Adam Smith y tenemos a Augusto Comte, cosas que se vayan anotando. Y tenemos en finales del siglo XIX a Durkheim, que va a retomar las ideas de Comte, pero es influido también por las ideas biologicistas, especialmente el organicismo. Fíjense cómo
se viene hablando de método único, que es el mismo método de las ciencias naturales que se lleva a las ciencias sociales. Se critica el individualismo, bueno, acá hay algunos debates, va a retomar esto. Adopta y profundiza el positivismo de Comte. Define los fenómenos sociales que van a ser externos, va a definir la coerción moral, los hechos sociales dice que son cosas. Esto lo ubica en una concepción epistemológica que ubica tanto a la sociología como a la ciencia social en el campo de las ciencias naturales, y más específicamente con el modelo hegemónico de la ciencia moderna, como lo hizo Adam Smith con la economía y Comte con la física social. Yo creo que con este párrafo nos sirve para ubicar en la pizarra que vamos a armar ahora. Después, vamos a ver entonces a Piovani y Argenti, ¿qué nos dicen también del positivismo? ¿Alguna otra compañera que pueda leer? Profe, Sí. ese PowerPoint, ¿lo subiste en algún lado? Porque yo encontré solamente el ¿Cuál? anterior que estábamos viendo. El del debate Sí, intrapositivista. No lo subí porque como justo estaba la tarea de que había que hacer las respuestas sobre el texto claro. que había dado Manu, no lo subí. Pero ahora termina la clase y ya lo subo para que se los queden. Bueno, gracias. La idea es ir trabajando con Powers para también ir un poco simplificando, porque los textos es como que son bastante abrumadores, tienen muchos Claro, autores, sí. entonces... Y muchos, o sea, dice un montón de cosas, ponerle, no solamente el positivismo, entonces sí, es como medio Exacto, sí, un montón. sí. Por ahí no hay uno que hable solo del positivismo y es como que te lo simplifique. Hablan de todo un poco y bueno, es bastante abrumador. Por eso, bueno, la idea de estas clases, de poderla hacer bien interactiva, poder sintetizar y simplificar un poco lo que dicen los textos. Por eso que también sirve como un repaso. Si han ido a la presencial, el venir acá también les va a servir bastante. Yo, a ver, si se los puedo compartir ahora por el chat. A ver si me aparece acá. No sé cómo hacer para que me aparezca el chat. Voy a tener que dejar de compartir. Bueno, yo ahora, cuando dejemos de compartir y empecemos con el tema de la pizarra, yo se los comparto, así pueden copiar y pegar en el cuadrito que hagamos. Bueno, acá tenemos el texto que es de los debates metodológicos contemporáneos de Argenti y Piovani. Esto ya lo habíamos repasado en la clase anterior, toda la matriz positivista, pero bueno, ahora nos vamos a quedar con lo más sintético. Acá ya tenemos varios autores principales del positivismo: Comte, Tarde, Spencer, Durkheim. Va a hablar de Durkheim, que ya recién los mencionamos. Existe el convencimiento de la existencia de un único modelo científico válido, va a decir lo mismo para todas las ciencias, perspectivas conocidas. Esto se llama monismo metodológico. Se toma como modelo la física, por eso es que se supone que la realidad social está también regida por leyes universales, que pueden ser descubiertas mediante la aplicación de ese mismo método. Vemos una estrategia metodológica que toma forma, es la cuantitativa, o método de asociación. Bueno, quedémonos con la cuantitativa, que es lo que más fácil tratamos. Acá está la caracterización, y después se pretende cuantificar los aspectos de la realidad, para posteriormente establecer relaciones entre ellos y finalmente postular leyes generales. Fíjense que vamos de la observación, después a la construcción de leyes generales. Eso es otra de las características del positivismo. Tenemos el tardo positivismo. Acá encima lo que hacen Piovani y Argenti es dividir al positivismo también en diversos nombres, ¿no? Entonces acá le ponen el tardo positivismo, que está Parson, que por ahí en el texto de Juan va a aparecer como el consenso ortodoxo. Después vamos a ver el neopositivismo de Popper.
Pero fíjense acá, el consenso ortodoxo, estos autores, la ley científica estaba desprovista de contenido metafísico, era la generalización de una secuencia de fenómenos empírica y repetida, de hechos observados en la realidad. Esta secuencia era la base empírica de la explicación causal, causa-efecto, ¿no? Hay una lógica inductiva. Para alcanzar el conocimiento científico válido se exige generalización, objetividad, externalidad. Acá tienen una característica que venimos repitiendo del positivismo. Neutralidad valorativa, otra característica más. Fíjense cómo se repite por diversos autores, en diversos textos, y en diversos autores también dentro del positivismo, cómo llevan adelante estas mismas categorías. Eso hace que estén dentro de una misma matriz de pensamiento. Después vamos a ver. A ver. Esta. Entonces, a principios del siglo XX era común sostener que el conocimiento científico difería de otras descripciones del mundo porque se derivaba de los hechos, a partir de las repetidas observaciones de la realidad siguiendo una mecánica inductiva. Se podía alcanzar generalizaciones sobre los fenómenos estudiados. Pero Popper va a venir a proponer una nueva alternativa que se conoce como falsacionismo, que seguramente lo han escuchado hablar o en la facu o en la escuela. Son conjeturas y refutaciones, él las hace en el contexto, ¿no? En la Viena de la primera posguerra, comenzó a interesarse por el siguiente problema: cuando una teoría debería ser considerada científica, debe tener un criterio de carácter o un estatus científico, para diferenciarse de las teorías que no son científicas, ¿no? Porque al positivismo le interesa eso, que es, hay una única ciencia, que es la positivista. A diferencia de sus predecesores positivistas y de sus contemporáneos neopositivistas del Círculo de Viena, Popper no se interesa tanto en la distinción entre ciencia y metafísica. Su objetivo primordial era diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Entonces, acá va a venir el neopositivismo, como ya les decía, va a estar Popper, vamos a hablar del siglo XX, y lo mismo. Vamos a ir, por ejemplo, al texto de Juan, y nos vamos a ir hacia positivismo. Yo ahora les voy a pasar los dos power. Y vamos a tener lo mismo, acá. En el marco de las fuertes críticas contra el positivismo de Augusto Comte y de Emily Durkheim, planteadas por corrientes epistemológicas contrarias o con propuestas epistemológicas diferentes, Schlick funda el Círculo de Viena. Se denomina así a reuniones regulares que estaban teniendo semanalmente en Viena entre 1922 y 1936, por eso se lo denomina Círculo de Viena. La iniciativa surge de un grupo de filósofos y científicos que querían discutir sobre filosofía y ciencia. Este círculo profundiza un modelo de ciencia y de conocimiento científico totalmente empirista, antimetafísico. Mach proponía una filosofía de la ciencia que denomina epistemología basada en una lógica de enunciados con sentido, verificables empíricamente. La preocupación fundamental era discutir de qué manera fortalecer el modelo de ciencia construido por la modernidad europea. Lo que estaba en juego no era la ciencia, ¿sí? Dice, no era la ciencia en sí misma como actividad humana, ni la preocupación por el progreso y bienestar de la humanidad, ni la reflexión por el sentido de la vida y la conducción humana. En realidad, lo que estaba en juego era la necesidad de fortalecer el modelo de ciencia que favorecía la acumulación económica y desarrollo capitalista europeo norteamericano. ¿Qué pasa? Cuando surge el neopositivismo, el positivismo ya estaba como, o sea, le estaban haciendo muchas críticas al positivismo, por eso surge este neopositivismo que vuelve a sacar a flote, como ya les decía, que sostener el orden,
nos estamos viniendo abajo, bueno, hay que volver a sostener el orden, surge el neopositivismo, que va a plantear y va a ir en sinergia con el positivismo, va a tener algunas diferencias, pero va a ir en sinergia, fíjense que los ubicamos en la misma matriz epistemológica, porque va a querer sostener el orden. ¿Qué orden? Bueno, el orden capitalista europeo, norteamericano, de acumulación económica, de desarrollo capitalista, para todos, no, para unos pocos. El Círculo de Viena se transformará en una usina del neopositivismo lógico y la filosofía analítica. Sus fundamentos son la evidencia empírica, bueno, acá lo tenemos. Genera un lenguaje común para las diferentes disciplinas científicas, se basa en 3 principios: cientificismo, empirismo y naturalismo. Ahí tenemos al neopositivismo, y va a seguir acá. Popper participa de estas reuniones del Círculo de Viena, no comparte el inductivismo de Mach, de Schlick, y lo que va a traer él es el falsacionismo. Propone partir de la teoría, buscar confirmación, refutación, bueno, que esto ya lo estuvimos nombrando la clase pasada. Entonces, nosotros ahora cuando armemos neopositivismo, vamos a hablar de estos neopositivistas, pero también vamos a hablar de Popper, que va a traer otro método, ¿sí? Plantean lo mismo, van a sostener el mismo orden capitalista, el desarrollo económico, pero en lo que se van a diferenciar es en la vía para construir conocimiento, es en el método, ¿sí? O sea que el mismo modelo, la misma ciencia, digamos, pero en lo que se diferencian es cómo llegan a la construcción de conocimiento. Bueno, si les parece, vamos a dejar de compartir. A ver, yo les voy a mandar acá por el chat los 2 Power, a ver si los pueden abrir. A ver, a ver. Acá y acá. No sé si es este sí sé qué es. A ver, a ver, a ver. ¿Están ahí? A ver, a ver. Guárdenme que les comparto primero. Descargas. Si no, de última, profe, pasarlo por el grupo de WhatsApp. Ah, se los paso por WhatsApp. Sí, capaz es mejor. Va, porque no sé si se puede por acá. A ver, espérate que... Dale, a ver, espérate, voy a abrir WhatsApp. Y ya de paso les queda ahí los dos PowerPoint. Vamos, investigación. Documentos. A ver, fíjense si se comparte bien este de Giovanni Argenti, si lo pueden abrir. Ahí están, creo, los dos. ¿Les llegaron? Sí, sí, ya nos llegó, gracias. Genial, bueno, entonces
vamos a ver, hacer la pizarra. Ahí está. Genial. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner acá arriba, matrices, epistemológicas, párate. Y vamos a poner matrices positivistas. Esta la vamos a poner por acá, en el medio, y acá vamos a poner más agrupamiento de matrices lógicas positivistas. Listo. Vamos a hacer un cuadro. Bueno, ¿cuáles habíamos dicho que eran las matrices epistemológicas positivistas? A ver si se acuerdan. No sé si se puede resaltar acá. Dijimos que había 3 agrupamientos, las matrices epistemológicas positivistas, las interpretativistas y las críticas. Bueno, ahora nos vamos a centrar solo en las epistemológicas positivistas. Bueno, nosotros nombramos varias corrientes, varias matrices que integran este agrupamiento de matrices. ¿Cuál podría ser una primera matriz dentro de este agrupamiento? La cuantitativa. Cuando hablamos de agrupamientos de matrices, las matrices epistemológicas, ¿cuáles son? Eran positivismo, Bien, positivismo. neopositivismo, consenso ortodoxo y neoliberalismo. Genial, positivismo. Abajo. ¿Qué más? Neopositivismo, Sí. consenso ortodoxo y Y, neoliberalismo. bueno, entonces, dentro de este agrupamiento vamos a tener a estas. Después nosotros vamos a ver a las interpretativistas cuáles matrices tenemos y en las críticas cuáles matrices tenemos. Ahora, lo que nosotros podríamos hacer es, esperen, porque lo podríamos poner, a ver, no sé si se puede poner a lo largo por ahí, en vez de subirlo. Vamos a hacerlo de otra manera, espera. Vamos a hacerlo a lo largo. Ahí, entonces ponemos así. Ahí está. Entonces, dentro de cada matriz, nosotros lo que vamos a hacer ahora es poner las características. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles eran las características del positivismo que estuvimos hablando?
registra y analiza propiedades cuantitativas. Bien, sí, pero, o sea, registrar y analizar propiedades cuantitativas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo cuantitativo o de lo cualitativo? Y en este caso, del dinero, porque eh, el positivismo tuvo lugar con Adam Smith, ¿puede ser? Estamos hablando de la metodología o del método. El método va a ser quanti o va a ser quali. Entonces, lo que vamos a empezar a ubicar, aguárdenme que vamos a agarrar el textito de Juan. Lo primero, antes de empezar a hablar de una matriz epistemológica, en este caso que vamos a hablar del positivismo, dentro de la agrupación de matrices positivistas, lo primero que vamos a hablar es de tiempo y espacio. ¿En qué contexto o en qué siglo damos por iniciado el positivismo? ¿Se acuerdan cuándo inicia el En, positivismo? en el siglo X, en mitad del siglo XVIII. Bien, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces, vamos a poner, si alguna puede poner ahí, mitad del siglo XVIII, y entre paréntesis podemos poner Adam Smith. A ver. Adam Smith, genial. Y después tenemos primera mitad del siglo XIX, Augusto Comte, y finales del siglo XIX, a Durkheim. Entonces vemos que el positivismo va desde la segunda mitad del siglo XVIII a finales del siglo XIX. Y los autores van a ser, como ya dijimos, Smith, Comte y Durkheim. Entonces ya tenemos ahí ubicado el tiempo y los pensadores. Ahora lo que tendríamos que ver es el método. ¿Qué método se utilizaba? O sea, las características, ¿cuáles son las características, digamos, del positivismo? Si vemos las características del positivismo, vamos a cómo es. Sí, a ver. Una consulta, lo de la neutralidad y la objetividad era de las matrices, ¿era Genial, eso? del positivismo, exacto. Neutralidad valorativa. Búsqueda, o sea, neutralidad valorativa, objetividad, conocimiento científico como único. Y decía también lo del desarrollo de la modernidad y el capitalismo. Claro, lo que vamos a poner entonces, que no van a cuestionar el orden. A ver, a ver, a ver. Método único de producir conocimientos, conservación del orden. Sus principios políticos e ideológicos se dirigen hacia la conservación del orden social. Eso es también fundamental. A ver, a ver, a ver. Tengo todo abierto acá.
si puedo poner. No sé si se pegó lo que puse. No, profe, yo acá no lo veo. Ahí está. Voy a sacar. Entonces podemos ir viendo. Positivismo, mitad del siglo XVIII y finales del siglo XIX. Acá tenemos los tres pensadores, principios políticos ideológicos, que eso también los vamos a poner en cada uno. Se dirigen hacia la conservación del orden. Este de los principios ideológicos se va a repetir en todos, porque todos van a tender hacia lo mismo. Ahora bien, si vemos los métodos, ¿cuál era el método, por ejemplo, de Durkheim? ¿O cuál era el método de Comte? Entonces vemos el positivismo, autores como, vamos a agregar también, porque tenemos acá en el otro texto, si pueden agregar alguna noe por ahí, hay otros autores como Gabriel Tarde, espérate a ver si yo los puedo agregar, Spencer, que se van a sumar a esos que ya pusimos. Vamos a poner por acá, abajo de este. Vamos a poner así. Estos autores también. Vamos a dar acá, Durkheim. Es un lío la pizarra. Comte. Y vamos a borrar acá. Adam Smith. Profe, una consulta. Sí. ¿Durkheim era el que definía los fenómenos sociales? Como cosas, exacto. Sí, tal cual. Vamos a poner entonces acá, desde la segunda. A ver. No tengo el puntito. Le voy a poner una comillita. A ver. Ahí, segunda mitad del siglo XVIII hacia finales del siglo XIX. Acá vamos a ver el positivismo. Vamos a ver a los autores. Acá después podemos hacer una ventanita y podemos poner autores, tiempo. Si esto lo podemos juntar. Vamos a buscar el método. Bueno, ¿cuál sería el método del positivismo? Este cuadrito creo que lo podemos seguir utilizando en las próximas clases. Bueno, después lo iremos mejorando. ¿Cuál sería entonces, para hablar de métodos, primero vamos a ver en el positivismo, autores ya dijimos como Comte, Spencer, Tarde, Durkheim. Bueno, Durkheim que llama a los fenómenos sociales, o sea, que el mismo método de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, se pasa a el método de las ciencias naturales.
es una metodología cuantitativa, pero por ahí en el texto de Juan lo explicitaba mejor y hablaba de... Chaca, chaca, chaca. No sé si lo tienen ahí. La nueva ciencia registra y analiza propiedades cuantitativas, construyendo relaciones de causa-efecto para explicar. O sea que el método es el mismo de la ciencia social, de las ciencias naturales. La observación, el método experimental, la formulación de axiomas, leyes y modelos matemáticos. Acá lo vamos a pegar. Uy, se corrió el cuadrito. Sácalo si querés a ese, Yami. Si querés borrarlo a ese, borralo ese cuadrito. Pues me parece que nos complica más de lo... Los métodos pueden ser que sea la observación, el método experimental. Exactamente, exactamente. Modelos matemáticos. Tal cual. Ahí justo lo acabo de ingresar. Y fíjense que más adelante sigue avanzando, porque ahí estamos justo en Durkheim. No, perdón, estoy en el otro texto. Estamos justo en la invención de la economía, cuando pasamos al siglo XIX, que Comte dice que propone una forma de resolver el problema de la verdad y la objetividad, y su propuesta consiste en la prueba empírica de todo tipo de afirmaciones, enunciados y leyes. Nace la filosofía positiva, que se ocupa de los fenómenos sociales, designa una manera uniforme de razonar. Y fíjense, se basa en hechos observados, que creo que lo pusimos recién, ¿no? Y después vamos de nuevo a pasar a Durkheim, que retoma las ideas de Comte, las ideas biologicistas, define de nuevo los fenómenos sociales, los define como cosas, son hechos sociales, son externos al individuo. Ubica la sociedad en el campo de las ciencias naturales. Ubica a la sociología y a la ciencia social en el campo de las ciencias naturales. Pone un modelo hegemónico de la ciencia moderna, como lo hizo Adam Smith con la economía y como lo hizo Comte con la física social. Fíjense, acá, esto creo que nos termina de resumir el cuadrito. A ver, lo vamos a sacar. Este cuadrito, vamos a ver. Fíjense, a ver, acá quedó algo. Se vino el neoliberalismo para acá. Son un lío, estas pizarras. A ver si no se va más arriba. Genial. Ahí está. Fíjense, entonces ubicamos al positivismo, ya lo tenemos listo. Segunda mitad del siglo XVIII, hacia finales del siglo XIX, Adam Smith, Comte, Durkheim, Gabriel Tarde, Spencer. No sé si los podremos poner. 16, ahí está. El método, la observación, el método experimental, la formulación de axiomas, leyes, modelos matemáticos, sus principios políticos e ideológicos se dirigen hacia la conservación del orden social,
se ubica a la sociología y a la ciencia social, o sea, en el campo de las ciencias naturales. Por eso hablamos de método único, porque el mismo método de las ciencias naturales se arrastra y se lleva a las ciencias sociales. Como se evalúan los mismos objetos de las ciencias naturales, se van a evaluar los mismos objetos, porque para ese entonces son objetos de las ciencias sociales. Después nos vamos a dar cuenta que estamos trabajando con sujetos y que necesitamos otras formas de abordar el conocimiento y de producir conocimiento y de acercarnos al otro. Entonces, bueno, ¿algo más que les gustaría agregar sobre el positivismo? No, profe, para mí creo que está como bastante ya completo en cuanto a la definición. Perfecto, perfecto. Vamos entonces a pasar al neopositivismo rapidito. Vamos a correr para acá. Vamos a ir hacia el texto de Juan, que tenemos el neopositivismo bastante explícito. En el neopositivismo entraría lo de los fundamentos de la evidencia científica, la lógica y todo eso. Sí, primero, sí, cuando vamos a hablar de una matriz epistemológica, ¿qué es lo primero que vamos a nombrar? De nuevo. A los autores de Comte. Autores, y antes que eso, dijimos que cada matriz epistemológica nace en un contexto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, el neopositivismo surge en la ciudad de Viena entre 1922 y 1936. Lo principal que vamos a poner entonces para el neopositivismo, acá. A ver. Ahí tenemos. Ahí está. No sé por qué no lo... Bueno, ¿qué autores constituyen el neopositivismo? Popper. Durkheim. ¿Cómo? Estamos hablando del neopositivismo. Fíjense cuáles son los del positivismo. El neopositivismo viene después, como ya les decía, cuando se estaba por quebrantar esa corriente ideológica, política, viene como a volver a sentar las bases para arraigarnos, ya les digo, para fortalecer el modelo de ciencia que favorecía la acumulación económica y al desarrollo capitalista. Vamos a ponérselo para que veamos el contexto. Fíjense que vamos en la misma línea. Control. Bien. O sea, que había una necesidad en este contexto de fortalecer el modelo del positivismo que se venía corrompiendo, ¿no? Antes las críticas. Y que ese modelo de ciencia repercute, le agrada y fortalece todo lo que es el desarrollo económico, el capitalismo. Entonces no les convenía que se viniera abajo, por ende, el neopositivismo va a tratar de volver a sacar a flote ese positivismo con otras ideas nuevas. Entonces él lo llama el neopositivismo. Acá tenemos el tiempo, el contexto, podemos ver los autores, a ver, del Círculo de Viena. ¿Puede ser que uno sea match o algo así? Sí, bien, ¿lo querés escribir? Yo en la pizarra no puedo escribir, no sé Ah, por qué, bueno, pero espérate entonces. Acá vamos a poner otra oración más que me parece que está buena.
que la preocupación fundamental de esta corriente, de esta matriz epistemológica, porque acuérdense que cada una de estas, el positivismo, el neopositivismo, el consenso ortodoxo y el neoliberalismo son matrices epistemológicas que la estamos agrupando dentro de un mismo grupo. Vamos a poner, si no, si se pierden, después le ponemos matriz positivista, matriz neopositivista, y así. Bueno, vamos a ubicar, ¿quién puede ubicar a Mach? Que nombró la compañera. Mach proponía una filosofía de la ciencia que denomina epistemología basada en una lógica de enunciados con sentido, volvemos, a lo verificable empíricamente. Lo que estaba en juego era la necesidad de volver, ¿no?, a fortalecer, como ya escribimos, un modelo de ciencia que favorece a la acumulación económica, el desarrollo capitalista europeo, norteamericano. El Círculo de Viena se transforma en una usina del neopositivismo lógico y de la filosofía analítica. Sus fundamentos son, vamos a ver, la evidencia empírica, la lógica, la física, la matemática, el método inductivo, pasamos de la observación a dar generalizaciones, y el rechazo de la metafísica. Ahí vamos a copiarlo a la pizarra. Acá estamos. ¿Algo más que le agregarían? No sé si lo de los 3 principios también entraría. Se basa en 3 principios, y también, sí, exacto. El cientificismo, que va a buscar una ciencia unificada y demarcar la ciencia de lo que no es ciencia. Esto es ciencia, la única, ¿no? La positivista, la neopositivista. Todo lo demás que tenga que ver con lo subjetivo, las emociones, lo cualitativo, etcétera, etcétera, no es ciencia. Otra característica va a ser el empirismo. El único conocimiento válido es el que se puede comprobar por los sentidos. Y el naturalismo, que la única realidad aceptable es la que se comprueba empíricamente por los sentidos. Y miren, abajo, en el mismo texto de esta diapo, dice: este paradigma del Círculo de Viena, que es el neopositivismo, va a influir en la Escuela de Chicago y en la Escuela Austríaca de Economía, que es donde se van a formar los ideólogos del neoliberalismo. Entonces fíjense cómo hay un hilo conductor, ¿no?, que son influenciables mutuamente y que van a arrastrar la misma ideología política. Bien, vamos a poner estos 3 entonces. Estos 3 principios que dice la compañera. Espectacular. A ver si lo corremos un poquito para acá. Capaz que le achicamos la letra. Nos estamos pasando de la hora, pero vamos a terminarlo si podemos, aunque sea el próximo. Así ya para el otro arrancamos con la... Ah, genial. Creo que una consulta. En cuanto a los autores, también entraría, me es complicado decirlo. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Algo así? A ver, espérate, estoy acomodando acá. ¿Estás en la diapositiva de Juan? Sí. ¿O la de Piovani y Argenti? No, la de Juan, creo. Perfecto. Después de que nosotros nombramos a los del Círculo de Viena, vendría Popper. No sé si estás en esa diapositiva. Sí. Y estarían Popper, claro. En Argentina, perdón, sí. Sí. Este paradigma sostenido por Gino Germani. ¿No conocen el Instituto de Gino Germani?
Bunge, Klimovsky. Entonces, acá arriba estás. Popper participa de las discusiones del Círculo de Viena, pero no comparte el inductivismo de Mach y de Schlick, exactamente, que está acá arriba. Nos lo salteamos, me parece, a Schlick. Acá. Schlick es el que funda el Círculo de Viena. Entonces ponemos a Schlick, a Mach, no sé si ya están. ¿Dónde tenemos la pizarra? Acá. Buen detalle. Vamos a agregarlo acá. La pizarra es muy pequeña. A ver. Vamos a ponerlo acá abajo, acá al lado del año, a los pensadores, o autores, como quieran llamarle. Mach, Schlick. Entonces después ustedes, ya les queda como más fácil el poder ir a buscar las corrientes neopositivistas, cuáles son los pensadores, y van a ver que están en los dos textos que estamos tocando. A ver. Bien. ¿Qué otros autores tenemos? Tenemos entonces a Popper, a ver si puedo copiar, sí, y en Argentina, bueno, a Gino Germani, Klimovsky, Bunge. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Entonces, Popper va a participar de estas discusiones del Círculo de Viena, pero no va a compartir el mismo método que Mach y que Schlick, que es el inductivismo, como se venía trabajando, ¿no? Ir hacia la generalización. Aunque sí va a compartir todo esto que tiene que ver con el cientificismo, los tres principios, dice, el empirismo y el naturalismo. Popper va a cambiar el método y su método es el falsacionismo. Popper propone partir de la teoría y buscar su confirmación o refutación en hechos particulares que muestren su validez o su falsedad. Este método de conjeturas y refutaciones lo denomina falsacionismo y se basa en el método hipotético deductivo. O sea que es un método de conjeturas y refutaciones que él lo denomina falsacionismo y se basa en el hipotético deductivo. En cambio, los de arriba se van a basar en el inductivo. Vamos a poner acá abajo para cambiar. Yo no sé si sería esto. No. ¿Están por ahí? Acá, bien. Esto se lo vamos a agregar a Popper. Y acá arriba vamos a poner el Mach y el Schlick, método inductivo. Fíjense. Esperen, a ver. Comparten. No sé si se entiende que comparten los mismos principios, pero el método y la forma de alcanzar el conocimiento son diferentes, las de Mach y Schlick, que de Popper. ¿Se entiende eso? ¿O es un lío?
¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Qué es una matriz epistemológica? Dimos, o sea, si no lo copiaron, pueden volver a ver la clase y, bueno, ir tomando nota de qué es una matriz epistemológica, cuántas matrices epistemológicas hay, en qué 3 grandes grupos se agrupan las matrices epistemológicas, y en cada grupo de matriz epistemológica, qué matriz de pensamiento la integran, ¿no? Nosotros ahora nos estamos centrando solo en el grupo de las positivistas, y nombramos al positivismo, al neopositivismo, al consenso ortodoxo y al neoliberalismo. Yo creo que lo que podemos hacer en la segunda clase es seguir repasando estas corrientes, terminar el consenso ortodoxo y el neoliberalismo, y empezar con las matrices críticas, que las vamos a ver desde el texto de Piovani y Argenti, y después vamos a repasar el de Juan, que ya lo vimos también. No sé si les parece eso. Las matrices críticas van a tener una ruptura con el modelo de las ciencias naturales y el reconocimiento de estos métodos que viene siguiendo las ciencias sociales, idénticos a lo de las naturales. Van a empezar a criticar eso. Y dentro de las matrices críticas tenemos, que lo deben conocer, al materialismo histórico, a la teoría crítica, a las epistemologías del sur, la descolonial, los feminismos descoloniales, negros, indígenas, comunitarios. Así que bueno, si les parece, cerramos acá. Yo a Lucía, creo que, no sé si te anoté en la asistencia. A ver. Anoté Noelia, bravo. Sí, Lucía, Estela y Yamila. Genial. Esto, a ver, ¿cómo lo podemos hacer para guardar o compartir? ¿Se puede invitar a usar el termo? No sé si saben cómo guardarlo. O si se guarda directamente. A ver, exportar. Genial. Creo que me lo hace como un PDF. Yo le saqué una foto, la puedo mandar al grupo. Bueno, genial. Yo creo que ahí lo pude descargar como PDF. Vamos a ver, ver en la carpeta, a ver si lo puedo ver. Ya les digo. Bueno, ahora lo veremos, si no va a quedar también en la clase grabada. A ver, la papelera, no, cortar, buscar, ver, variable. Bueno, yo calculo que se debe guardar, vamos a salir, ahí salimos de la pizarra. Bueno, chicas, si les parece por hoy, para la clase que viene seguimos con el capítulo de Piovani y Argenti en las matrices críticas, que creo que, bueno, comienza con un título, ya les digo, vamos a seguir trabajando el PowerPoint de Argenti. Críticas al positivismo y los enfoques no estándar. Así que después lo vamos a repasar para la clase que viene, y vamos a seguir terminando este cuadrito. ¿Les parece? Ahora estos 2 Power se los voy a... ya se los pasé. Voy a subir el último al aula virtual. ¿Listo? Por hoy. Vamos a dejar de grabar. Sí, pero